Imagina a un hombre que parece completamente ordinario. Es educado, tal vez un poco reservado, y se comporta con un aire modesto. Podrías cruzártelo en la calle o verlo en una tienda y no pensarías nada fuera de lo común. Su sonrisa parece genuina, su actitud tranquila. Este hombre podría ser tu vecino, un compañero de trabajo o simplemente un desconocido entre la multitud, mezclándose sin esfuerzo en el tejido de la vida cotidiana. Nadie sospecharía que detrás de esa fachada tranquila se estaba gestando una obsesión aterradora. Esa oscuridad oculta lo impulsaría a cometer algunos de los asesinatos más brutales y numerosos en la historia de los Estados Unidos, transformándolo en un depredador prolífico que se escondía a plena vista. Esta es la historia de Patrick Kearney. No era un monstruo que acechara en las sombras, ni anunciaba su presencia de manera teatral. En cambio, era un hombre que llevaba una vida tranquila y aparentemente estable. Si crees que es importante contar estas historias, si te interesa entender los detalles de casos criminales reales, entonces has encontrado el lugar correcto. Nuestro objetivo es presentar estas historias con la seriedad y el respeto que merecen, yendo más allá de los titulares llamativos para ofrecer un análisis completo y bien pensado. Estamos comprometidos a crear contenido que informe y haga pensar. Los casos que cubrimos a menudo son complicados, llenos de dudas morales y preguntas sobre el sistema que se quedan mucho tiempo después de que se cuenta la historia. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y recuerdo. Para poder seguir haciendo documentales detallados como este, necesitamos tu apoyo. Al suscribirte al canal, te unes a una comunidad dedicada a mantener vivas estas historias importantes y a menudo olvidadas. Activar la campanita de notificaciones asegura que serás el primero en saber cuándo sacamos una nueva investigación, permitiéndote estar al tanto de nuestro trabajo. Tu participación nos ayuda a llegar a más gente, llevando estas historias importantes a más personas en todo el mundo. Cada suscripción es un voto por historias de crímenes reales que son profundas y responsables. Además, darle un me gusta a este video nos ayuda muchísimo. Le dice a la plataforma que este contenido es valioso y que merece ser compartido, permitiéndonos seguir nuestra misión de contar las historias que el mundo quizás preferiría olvidar. Esto es más que solo cuentos de oscuridad. Son lecciones poderosas sobre la fortaleza, la justicia y la importancia duradera de la memoria. Mientras realizaba en secreto una campaña de terror, sus actos atroces incluían el asesinato de decenas de jóvenes y niños. Después de arrebatarles la vida, profanaba sus cuerpos, los desmembraba con una precisión escalofriante y luego desechaba los restos en bolsas de basura, como si no fueran más que desperdicios domésticos comunes. Este ritual macabro le valió el apodo escalofriante que definiría para siempre su legado en los anales del crimen. Se le conoció como el asesino de la bolsa de basura. El nombre, en sí mismo, evoca imágenes de un horror inimaginable, un marcado contraste con el hombre educado y de modales suaves que conocían sus allegados. Kearney logró vivir dos existencias completamente separadas. En una, era un ingeniero con una pareja estable, llevando una vida que parecía absolutamente convencional. En la otra, era un asesino a sangre fría que cazaba a los vulnerables, satisfaciendo un impulso depravado que permanecía invisible para todos a su alrededor. Su historia nos obliga a enfrentar una verdad inquietante, que los monstruos más aterradores suelen ser aquellos en los que nunca pensaríamos. La magnitud de sus crímenes es asombrosa, y aún así sigue siendo uno de los asesinos seriales menos conocidos, eclipsado por figuras más extravagantes que buscaban la atención mediática. Kearney, sin embargo, no buscaba fama. Su objetivo no era la notoriedad, sino la satisfacción sombría de sus fantasías violentas. Operaba con una eficiencia metódica que le permitió evadir la captura durante años, dejando un rastro de bolsas de plástico anónimas esparcidas por el sur de California. Cada bolsa contenía una vida truncada, una historia brutalmente terminada por un hombre que parecía igual a cualquier otro. Su caso es un estudio escalofriante sobre la dualidad de la naturaleza humana. La historia de Patrick Kearney nos obliga a plantearnos una pregunta profundamente inquietante. ¿Cómo puede una persona que parece tan normal, tan absolutamente común en la superficie, cometer actos de una atrocidad tan profunda? ¿Qué permite a un individuo construir una máscara de normalidad tan convincente, ocultando con éxito una realidad monstruosa ante amigos, familiares y la sociedad en general? No se trata solo de una pregunta sobre la mente perturbada de un hombre.
Es una cuestión sobre la propia naturaleza del mal y su capacidad para camuflarse en las rutinas mundanas de la vida diaria. Esto desafía nuestras suposiciones fundamentales sobre cómo percibimos a los demás y lo que creemos saber sobre las personas que nos rodean. Muchas veces buscamos señales externas de peligro, banderas rojas evidentes que nos adviertan sobre una personalidad perturbada. Esperamos que los monstruos luzcan y actúen como monstruos. Sin embargo, el caso de Kearney destruye esta ilusión reconfortante. Era inteligente, tenía un trabajo profesional y mantuvo una relación estable durante más de una década. No encajaba en el perfil estereotípico de un marginado social impulsado por una ira visible. En cambio, su violencia era una parte oculta y compartimentada de su existencia, un mundo secreto al que entraba y salía sin delatar su agitación interna. Esto plantea la posibilidad aterradora de que la capacidad para el mal extremo pueda ocultarse detrás de un exterior perfectamente ordinario, incluso agradable. Esta exploración de la vida de Kearney es más que un recuento de hechos de la crónica negra. Es una investigación sobre la psicología de un asesino que desafió cualquier categorización sencilla. ¿Qué mecanismos internos le permitieron separar su vida como pareja y profesional de su vida como asesino serial y necrófilo? ¿Sentía algún remordimiento o estaba completamente desconectado de la humanidad de sus víctimas? Estas preguntas nos empujan a los rincones más oscuros de la criminología, obligándonos a considerar qué impulsa a una persona aparentemente racional a cazar, matar y deshacerse de otros seres humanos, como si fuera una tarea rutinaria. Al adentrarnos en la historia del monstruo Cortés, nos vemos obligados a reflexionar sobre las profundidades ocultas que pueden existir en cualquiera. La vida de Patrick Kearney es un recordatorio claro y aterrador de que el mal no siempre se anuncia con un rugido. A veces, susurra detrás de una sonrisa tranquila. Vive al lado, trabaja en el cubículo de al lado y conduce junto a nosotros en la autopista. Antes de comenzar a desentrañar los detalles sombríos de sus crímenes y la investigación que finalmente lo llevó ante la justicia, primero debemos enfrentarnos a esta pregunta fundamental. ¿Qué impulsa realmente a una persona que parece tan normal a cometer actos tan profundamente inhumanos? Patrick Wayne Kearney nació el 24 de septiembre de 1939 en el estado de Texas, llegando a un mundo que pronto sería una fuente de profunda alienación para él. Desde sus primeros días, no era como los demás niños. Era un chico callado, retraído, tendencias que se intensificaron por su aspecto físico. A medida que crecía, seguía siendo inusualmente delgado y larguirucho, una característica física que lo convirtió en un blanco fácil para la crueldad de sus compañeros. El acoso constante que sufrió durante sus años escolares no era simplemente una cuestión de bromas infantiles, era un recordatorio doloroso y permanente de su diferencia, que le causó heridas emocionales profundas que durarían décadas. Se sentía un marginado, siempre en los márgenes de los círculos sociales, incapaz de formar los lazos sencillos que parecían surgir naturalmente en otros. Este rechazo social persistente tuvo un impacto significativo en el desarrollo psicológico de Kearney. En vez de aprender a conectar con las personas, aprendió a alejarse de ellas. El patio de la escuela se convirtió en un campo de batalla donde siempre salía derrotado no por peleas físicas, sino por la erosión diaria de su autoestima. Era señalado por ser diferente, y esa atención negativa constante lo empujó aún más a su propio caparazón. La falta de refuerzo positivo o amistades significativas significaba que no tenía una vía saludable para sus frustraciones, ni una red de apoyo para ayudarlo a enfrentar los desafíos de la juventud. Este aislamiento se transformó en el terreno fértil donde germinarían las semillas de sus futuras monstruosidades lejos de la mirada atenta de familiares o amigos. El bullying no se limitó a su complexión al llegar a la adolescencia. Desarrolló un acné severo, que sumó otra capa a sus defectos percibidos. Esto lo hizo aún más cohibido y solidificó su estatus de paria social. Mientras otros adolescentes exploraban amistades y primeros amores, Kearney luchaba con un profundo sentimiento de insuficiencia y fealdad. Se sentía fundamentalmente no deseado, una sensación que se volvió parte central de su identidad. Este ambiente de rechazo crónico es un elemento crucial para entender al hombre en que se convertiría. No fue un solo evento traumático, sino un lento y constante envenenamiento de su mundo emocional, que lo dejó aislado y resentido. Esta falta de conexión emocional con el mundo exterior
obligó a Kearney a volverse hacia su interior. Comenzó a construir una vida interna rica, pero peligrosamente privada. Era un lugar donde él no era la víctima, sino quien tenía el control, un refugio para escapar de la humillación constante de su existencia diaria. Este retiro a su propia mente fue un mecanismo de defensa, pero uno que eventualmente lo llevaría por un camino muy oscuro. Los sentimientos de impotencia que experimentaba en el mundo real alimentarían fantasías de poder absoluto y dominio, un tema que definiría trágicamente sus acciones futuras. El chico callado y acosado estaba cultivando lentamente un yo secreto, mucho más poderoso y mucho más peligroso de lo que nadie podría haber imaginado. A medida que Patrick Kearney avanzaba en su adolescencia, el mundo interno que había construido para escapar de su dolorosa realidad comenzó a adquirir una forma más siniestra y específica. Los sentimientos generales de amargura y resentimiento empezaron a transformarse en fantasías violentas y vívidas. No eran pensamientos fugaces de enojo, sino elaboradas y recurrentes ensoñaciones centradas en el poder, el control y la venganza. En estos escenarios mentales, ya no era el chico débil y marginado que sufría el acoso de sus compañeros. Ahora, él era quien tenía la autoridad suprema, el poder sobre la vida y la muerte. La vergüenza que sentía por su aspecto físico y su torpeza social se convertía en un deseo de dominar a otros, de ejercer un control final e innegable sobre ellos. Estas fantasías se volvieron su principal fuente de consuelo y autoestima. Mientras seguía siendo exteriormente pasivo e introvertido, su mente era un teatro de brutalidad. Imaginaba escenarios donde podía someter a quienes lo habían lastimado, o incluso a desconocidos, afirmando una supremacía que estaba completamente ausente en sus interacciones reales. Este ensayo mental de la violencia se convirtió en un hábito profundamente arraigado, una existencia paralela que se volvía cada vez más detallada y atractiva con el tiempo. Fue en la soledad de sus pensamientos donde se trazó meticulosamente el plano de sus futuros crímenes. El objetivo siempre era alcanzar una sensación de supremacía que sentía que el mundo le negaba, una necesidad que más tarde encontraría su expresión más horrenda. A pesar de estas profundas luchas sociales y psicológicas, Kearney poseía una inteligencia aguda. No era solo un soñador perdido en pensamientos violentos. También era capaz académicamente, lo que resalta aún más la dualidad de su naturaleza. Esta inteligencia le permitió funcionar en la sociedad de manera práctica, ocultando el tumulto que lo consumía por dentro. Logró avanzar en sus estudios y finalmente fue aceptado en la Universidad Estatal de Texas, donde estudió ingeniería. Este logro presentaba al mundo la imagen de un joven en el camino convencional hacia el éxito, en marcado contraste con el individuo perturbado que alimentaba fantasías de asesinato y violación en privado. Sus estudios le proporcionaron una apariencia de normalidad, un mundo estructurado y lógico que se oponía al caos violento de su vida interior. La ingeniería, con su énfasis en la precisión, la lógica y los procesos metódicos, podría parecer una elección extraña para alguien con una mente tan perturbada. Sin embargo, esa misma precisión se reflejaría más tarde en la manera sistemática y escalofriantemente metódica en que cometió sus crímenes. Su capacidad de compartimentar ya comenzaba a hacerse evidente. Podía ser un estudiante aplicado de día, mientras cultivaba en secreto una vida como depredador en su mente, esperando el momento en que esas fantasías exigirían una salida en el mundo real. Este periodo de su vida fue una fase de incubación crítica para el monstruo en que se convertiría. Después de su tiempo en la universidad buscando un nuevo comienzo, Patrick Kearney hizo un movimiento fundamental a California. El Estado Dorado, con su promesa de anonimato y reinvención, parecía el lugar perfecto para escapar de su pasado. Se instaló en una nueva rutina y comenzó una relación romántica a largo plazo con un hombre llamado David Hill. Su asociación duraría más de una década, presentando la imagen de una pareja comprometida y estable. Esta relación fue fundamental para la fachada de normalidad que Kearney mantuvo. Vivir con una pareja creó un ambiente doméstico completamente convencional. Compartían un hogar, responsabilidades y una vida común y corriente. Esta domesticidad sirvió como el camuflaje perfecto, haciendo casi imposible que alguien sospechara los horribles secretos. Su capacidad para mantener una relación mientras alimentaba sus impulsos asesinos habla de su extraordinaria capacidad para el engaño. Llevaba una doble vida en el sentido más extremo del término.
Para sus vecinos, Patrick Kearney era simplemente un hombre tranquilo y educado. Era el ingeniero que vivía con su pareja, David. No había señales visibles de la violencia que se gestaba debajo de la superficie. Su naturaleza reservada fue interpretada como timidez. Esta persona pública fue su mayor arma, otorgándole la invisibilidad que necesitaba para operar como depredador. El contraste no podría haber sido más marcado o más aterrador. Este periodo representa la etapa final, antes de que las fantasías violentas estallaran en la realidad. Tenía un trabajo, un hogar y una pareja, todas las trampas de una vida normal. Sin embargo, esta estructura no sofocó la oscuridad dentro de él, simplemente le proporcionó una cobertura más efectiva. La vida tranquila no fue una cura para su psique perturbada, sino el escenario perfecto para sus espantosos actos, ocultos a plena vista. La fachada cuidadosamente mantenida de Patrick Kearney comenzó a desmoronarse en 1965, cuando sus fantasías violentas finalmente estallaron en la realidad. La primera víctima, un joven y anónimo autoestopista, fue atraído con el trato educado de Kearney, luego asesinado con un solo y eficiente disparo de arma de fuego. Este acto marcó su transición de la fantasía a la acción, sentando un precedente para los horrores por venir. En lugar de huir, Kearney llevó el cuerpo a casa, compartiendo espacio con su pareja, quien no sospechaba nada. Allí, él llevó a cabo sus fantasías más oscuras, afirmando un control total incluso después de la muerte. El asesinato fue solo el principio. La necrofilia y el desmembramiento siguieron, cada paso metódico y desapegado. El ingeniero tranquilo ahora aplicaba sus habilidades para borrar todo rastro de su víctima. Este fue el comienzo de un patrón escalofriante que pasaría desapercibido durante años. El desmembramiento se convirtió en la firma de Kearney, calculado, preciso y desprovisto de pánico. Reducía los cuerpos a pedazos, empaquetando los restos en bolsas de basura, un acto que definiría su infamia. Las bolsas de basura simbolizaban su desprecio, convirtiendo a las personas en despojos. Esparció las bolsas por el sur de California, haciendo que la detección fuera casi imposible. Este método era tanto práctico como profundamente deshumanizante. La muerte rápida, la violación post-mortem y la eliminación calculada se convirtieron en su ritual. El patrón de Kearney estaba establecido, eficiente, consistente y escalofriantemente efectivo. Durante los siguientes 12 años, repetiría este proceso con docenas de víctimas, escondidas a plena vista. Kearney refinó su estrategia de caza, apuntando a hombres jóvenes y muchachos en espacios de paso, autopistas, bares, parques. Su manera de ser educada y no amenazadora atraía a las víctimas a su coche, que se convertía en una trampa móvil. Una vez dentro, mantenía un control total, traicionando su confianza con un disparo rápido y silencioso. El asesinato era clínico. La verdadera satisfacción venía después, en la privacidad de su hogar. Allí, se entregaba a sus impulsos necrofílicos y desmembraba meticulosamente los cuerpos. Los restos eran sellados en bolsas de basura negras y esparcidos por toda California. Cada bolsa era un testimonio silencioso de una vida robada, desechada y olvidada. El método de Kearney era tan eficiente como horrible. Entre 1974 y 1977, los asesinatos de Kearney aumentaron. Los crímenes se volvieron frecuentes, a veces 2 veces por semana. Cada crimen reforzaba su sentido de poder, alimentando un ciclo implacable. Él refinó su ritual, expandiendo su territorio y adaptándose para evitar ser detectado. Bolsas de basura con restos aparecieron por todo el sur de California, desconcertando a las autoridades. Las víctimas, a menudo jóvenes fugitivos o marginados, rara vez eran echadas de menos de inmediato. El enfoque tranquilo y organizado de Kearney lo diferenciaba de los asesinos impulsivos. El aumento marcó la fase más mortífera de su ola de crímenes, con la verdadera escala revelada solo años después. Él permaneció invisible, un depredador silencioso escondido a plena vista. Detrás de cada estadística había un futuro robado, familias destrozadas, comunidades atormentadas. John LaMay, de 17 años, confió en Kearney y pagó con su vida. Sus restos llevaban la firma del asesino. Las víctimas más jóvenes, como Robert Benny, de 8 años, y George Williams, de 13 años, resaltaron la profundidad de la depravación de Kearney. Sus desapariciones provocaron un breve pánico, pero con pocas pistas,
el miedo se desvaneció mientras Kearney continuaba. Él se aprovechaba de los vulnerables, usando encanto y eficiencia para sellar sus destinos. Cada nueva víctima profundizaba el terror y la impotencia en el sur de California. Para muchas familias, el cierre nunca llegó, solo preguntas sin respuesta y un dolor duradero. La aleatoriedad y brutalidad dejaron a una comunidad conmocionada. Lo que diferenciaba a Kearney era su eficiencia escalofriante y su frialdad emocional. Cada crimen era ejecutado con precisión mecánica, sin buscar atención ni dejar rastros. Su formación en ingeniería influía en su meticulosidad y capacidad de compartimentar. Limpiaba, desechaba pruebas en varios sitios y evitaba cualquier evidencia. Elegía víctimas aisladas, dificultando la investigación y permitiendo que siguiera matando. Incluso los restos encontrados eran difíciles de identificar por su estado y dispersión. Las bolsas de basura negras camuflaban los cuerpos entre los desechos de la ciudad. Su lógica fría y atención al detalle lo mantuvieron siempre un paso adelante de la ley. A medida que la violencia de Kearney aumentaba, también crecía la sensación de inquietud entre las comunidades donde aparecían los cuerpos. Mientras el miedo se expandía, la identidad del asesino seguía siendo un misterio, y los recursos policiales se veían desbordados en varias jurisdicciones. Cada nuevo hallazgo de una bolsa de basura, cada nuevo reporte de persona desaparecida, añadía una pieza al rompecabezas. Pero las piezas simplemente no encajaban. La absoluta aleatoriedad de los lugares, edades y antecedentes de las víctimas complicaba la investigación en curso. Durante estos años, el área de Los Ángeles ya lidiaba con un aumento de crímenes violentos. La aparición de cuerpos mutilados en bolsas de basura, muchas veces sin rasgos identificables, desató rumores sobre la existencia de un asesino metódico y solitario. Sin embargo, sin la ventaja de técnicas forenses modernas como el análisis de ADN, los investigadores tenían dificultades para vincular los casos. Las bolsas de basura se convirtieron en la única firma reconocible, pero incluso esta pista no era suficiente para señalar a un sospechoso. La capacidad de Kearney para mezclarse, junto con su cuidadosa evasión de dejar pruebas útiles, le permitió permanecer invisible incluso mientras el número de víctimas seguía aumentando. La presión creciente no hizo nada para frenar la depredación de Kearney. De hecho, la mayor atención parecía validar su sensación de invulnerabilidad. Continuó explotando las vulnerabilidades de sus objetivos, siempre adaptando su método para evitar sospechas. El constante cambio, variando los sitios de disposición, alterando sus rutinas, mantenía a la policía adivinando y hacía casi imposible establecer un patrón claro. Para el público, el anonimato del asesino solo profundizaba la atmósfera de temor. Sería necesario un error crítico y un golpe de suerte, justo cuando la investigación estaba al borde del colapso, para que la red finalmente comenzara a cerrarse alrededor de Patrick Kearney. Hasta entonces, la escalada de sus crímenes y la cantidad de víctimas daban testimonio de una verdad escalofriante. Un monstruo metódico operaba a la vista de todos, dejando devastación a su paso, mientras se ocultaba tras una fachada de absoluta normalidad. Durante varios años, las agencias policiales del sur de California se enfrentaron a un rompecabezas profundamente desconcertante y aterrador. Una corriente constante de hallazgos macabros comenzó a asolar la región, ya que restos humanos desmembrados eran encontrados en los lugares más comunes y corrientes. Los cuerpos, o mejor dicho, partes de cuerpos, eran metidos en bolsas de basura negras y abandonados en contenedores, a lo largo de tramos solitarios de carretera o en tumbas poco profundas en el árido paisaje desértico. Durante mucho tiempo, la policía no logró conectar estos incidentes dispersos en un patrón coherente de asesinatos seriales. Las víctimas parecían no tener ninguna relación entre sí, abarcando diferentes edades, orígenes y ubicaciones geográficas, lo que hacía casi imposible ver la mano de un solo asesino detrás de todo. Un reto importante para la investigación era la naturaleza de las propias víctimas. Muchos eran jóvenes y adolescentes que vivían al margen de la sociedad. A menudo eran fugitivos, autoestopistas o personas que se habían distanciado de sus familias. En muchos casos, sus desapariciones no se reportaban de inmediato, si es que se reportaban. Esta realidad trágica le proporcionó a Patrick Kearney una ventaja crucial, ya que generaba un retraso significativo entre el momento del asesinato y el hallazgo de los restos. Ese desfase implicaba que la pista ya estaba fría, antes de que los investigadores siquiera supieran que se había cometido un crimen,
haciendo increíblemente difícil recopilar pruebas a tiempo o testimonios de testigos. El único elemento constante que ligaba los hallazgos era el macabro envoltorio, la omnipresente bolsa de basura negra. Esto se convirtió en la sombría y, en cierto modo, involuntaria firma del asesino. Sin embargo, en una época anterior al uso generalizado de tecnología forense sofisticada, esta pista tenía un valor limitado. El análisis de ADN aún no era una herramienta disponible para los investigadores criminales, por lo que vincular partes de cuerpos halladas en diferentes lugares era una tarea ardua y, muchas veces, imposible. Sin un vínculo biológico claro ni otras pruebas físicas en las escenas, cada hallazgo se trataba como un homicidio aislado, aunque fuera extraño. La policía perseguía fantasmas sin saber que un solo hombre añadía metódicamente casos a su lista. La investigación se veía aún más obstaculizada por la falta de intercambio centralizado de información entre los distintos departamentos policiales del sur de California. Cada jurisdicción gestionaba sus propios casos y no se conectaban los puntos a una escala mayor. El asesino de la bolsa de basura operaba en un territorio amplio, y la naturaleza dispersa de sus sitios de disposición implicaba que ninguna agencia tenía una visión completa del alcance de sus actividades. La policía observaba árboles individuales, sin ver el oscuro y extenso bosque que representaba la obra de un prolífico asesino serial. Era un caso clásico de ceguera jurisdiccional, lo que permitió a Kearney continuar su reinado de terror sin trabas durante años. Mientras la policía luchaba por encontrar un vínculo científico o físico entre el creciente número de asesinatos sin resolver, el avance decisivo en el caso no llegaría a partir de una prueba forense, sino de un simple detalle humano. A pesar de toda su planificación meticulosa y su eficiencia fría, Patrick Kearney cometió un error crítico. No fue un fallo durante el acto de matar o deshacerse de los cuerpos, sino un error social. Se volvió demasiado confiado, demasiado cómodo en su capacidad para operar a plena vista, y permitió que una de sus futuras víctimas se acercara demasiado a su verdadera identidad. Este único desliz en su meticulosa metodología resultaría ser su perdición. La pieza crucial de información surgió en el caso de John LaMay, uno de los jóvenes adolescentes víctimas de Kearney. Antes de desaparecer, LaMay le mencionó a un amigo que iba a visitar a un hombre mayor que conocía, un ingeniero llamado Patrick Kearney. En ese momento, solo fue un comentario casual, un dato aparentemente insignificante. Sin embargo, después de la desaparición de LaMay y el posterior hallazgo de sus restos, ese amigo recordó el nombre. Este pequeño pero vital dato fue el primer hilo del que los investigadores pudieron tirar para empezar a desentrañar todo el horroroso entramado de los crímenes de Kearney. El nombre proporcionó una pista tangible donde antes no existía ninguna. Cuando esta información finalmente llegó a la policía, fue la clave que habían estado buscando. Por primera vez, tenían un nombre para asociar con una de las víctimas, conectando el mundo de los desaparecidos y asesinados con el de los vivos. Cambió el enfoque de la investigación, pasando de una colección de restos anónimos a una persona específica de interés. Ese único nombre, Kearney, fue el vínculo que unió los actos aparentemente aleatorios de violencia. Los detectives finalmente tenían una dirección concreta, un camino que los llevaba directamente hasta el tranquilo y discreto ingeniero que vivía una vida aparentemente normal con su pareja. Es una ironía llamativa que, en un caso definido por la precisión fría y metódica y las limitaciones de la ciencia forense, el avance final fuera completamente humano. No fue una huella digital, una fibra o un análisis de alta tecnología lo que expuso al monstruo, sino una simple conversación entre amigos. Este detalle resalta la importancia, a menudo subestimada, de la comunidad y la comunicación en la resolución de crímenes. Aunque Kearney logró borrar casi todas las huellas físicas de sus víctimas, no pudo borrar las conexiones sociales que tenían. Esa sola mención de su nombre fue el error que finalmente sacó al monstruo cortés de las sombras y lo puso en la mira de la ley. Con la información crucial que vinculaba a Patrick Kearney con la desaparición del adolescente John LaMay, los agentes de policía se dirigieron a la casa que Kearney compartía con su pareja, David Hill, en julio de 1977. Su intención era simplemente realizar una interrogación, hacer algunas preguntas de rutina y observar la reacción de su nuevo sospechoso. Sin embargo, en el momento en que las autoridades llegaron, la compostura cuidadosamente mantenida de Kearney se hizo añicos. La presencia de la policía en su puerta
fue el único escenario para el que su meticulosa planificación no lo había preparado. Ante la posibilidad real e inmediata de ser descubierto, Kearney y Hill tomaron una decisión que en un instante los convirtió de personas de interés en principales sospechosos. Huyeron. Su fuga inmediata fue una admisión tácita de culpa, confirmando las sospechas de los detectives de la manera más dramática posible. Los dos hombres empacaron apresuradamente lo que pudieron y desaparecieron, desatando una persecución policial a través de varios estados. Por un breve periodo, pareció que el asesino de las bolsas de basura podría haberse escapado una vez más. Sin embargo, la vida de fugitivo resultó insostenible para Kearney. La presión constante de mirar por encima del hombro, la paranoia y la pérdida de la vida estable y estructurada que había utilizado como fachada durante tanto tiempo hicieron mella en él. El control silencioso que había ejercido sobre su mundo secreto desapareció, reemplazado por el caos y la incertidumbre. Tan solo unas semanas después de su huida, en un final extraño y anticlimático para la persecución, Patrick Kearney decidió que ya había tenido suficiente. Caminó hasta una comisaría en Riverside y se entregó voluntariamente a las autoridades. No hubo lucha, ni un enfrentamiento final dramático. Simplemente se entregó, como si estuviera cansado de huir de lo inevitable. El hombre que había eludido la captura durante más de una década, responsable de una estela de muerte y sufrimiento en el sur de California, puso fin a su propio reinado de terror de manera silenciosa y poco gloriosa. Su entrega fue tan inquietantemente tranquila como la imagen que había proyectado durante años. Al ser detenido, Kearney no guardó silencio ni pidió un abogado. En cambio, algo en su interior pareció romperse y una avalancha de información comenzó a salir. Empezó a confesar, y el alcance de sus confesiones dejó atónitos incluso a los investigadores más experimentados y endurecidos. Comenzó con el asesinato de John LaMay, el crimen que había llevado a la policía hasta su puerta, pero no se detuvo ahí. Era como si se quitara un gran peso de encima, y procedió a detallar una historia de violencia mucho más extensa de lo que nadie había imaginado. Durante su confesión, Patrick Kearney mostró un nivel de detalle sorprendente y una casi total ausencia de remordimiento. Hablaba de sus crímenes con un tono calmado y objetivo, como si estuviera describiendo tareas rutinarias de su trabajo como ingeniero. Admitió no solo 1 o 2 asesinatos, sino un número asombroso de víctimas, llegando a confesar un total de 43 homicidios. Su memoria era escalofriantemente precisa. Llevó a los investigadores a distintos lugares remotos donde había dejado restos, ayudándolos a cerrar numerosos casos sin resolver y, por fin, a brindar algo de cierre a las familias de algunas de sus muchas víctimas. El volumen y la frialdad de su confesión resultaron profundamente perturbadores. La cooperación de Kearney fue fundamental para construir el caso en su contra. Sus relatos detallados proporcionaron a la fiscalía un caso irrefutable, corroborado por las pruebas físicas que él mismo ayudó a localizar. En 1978, enfrentó el juicio. Dada la extensión y el detalle de su confesión, el proceso fue relativamente rápido. Fue acusado formalmente y, finalmente, declarado culpable de 21 cargos de asesinato, aunque las autoridades creen firmemente que el número real de víctimas se acerca más a los 43 que él mismo reconoció. El tribunal, ante la evidencia innegable de sus actos monstruosos, le impuso una condena destinada a asegurar que jamás volvería a caminar libre en la sociedad. Fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. A lo largo de todo el proceso legal, Kearney mantuvo su comportamiento tranquilo y reservado, en marcado contraste con el estilo extravagante y buscador de atención de otros asesinos seriales notorios. Nunca buscó la atención de los medios, no dejó mensajes desafiantes para la policía, ni jugó juegos psicológicos con las autoridades o el tribunal. Su motivación era puramente interna, impulsada por sus propias compulsiones oscuras y no por un deseo de fama o notoriedad. Era un asesino que simplemente mataba, limpiaba meticulosamente y luego volvía a su vida cotidiana como si nada hubiera pasado. Este perfil lo convirtió en uno de los depredadores más peligrosamente invisibles de su época. Hoy en día, Patrick Kearney sigue encarcelado, cumpliendo su condena en la prisión estatal de Mule Creek, en California. Ahora es un hombre mayor, muy alejado ya de la época de su ola de violencia. Su caso permanece como un testimonio escalofriante de que los monstruos más aterradores
no siempre son los que parecen o actúan como tales. Su capacidad para llevar una doble vida extrema, camuflando sus acciones horribles detrás de una máscara de cortesía y normalidad, es un recordatorio permanente e inquietante de que el mal puede habitar en los lugares más inesperados, oculto a plena vista de un mundo demasiado dispuesto a creer en las apariencias. El caso de Patrick Kearney es uno de los capítulos más escalofriantes y menos comentados en los anales del crimen real estadounidense. Aunque nunca alcanzó el estatus de celebridad macabra de figuras como Ted Bundy o John Wayne Gacy, su naturaleza prolífica y su frialdad metódica lo convierten en uno de los asesinos seriales más aterradores de la historia. Su historia no es la de un loco desquiciado, ni la de un manipulador carismático que jugó abiertamente con la sociedad. Más bien, es la historia de un fantasma que caminaba entre nosotros. Un hombre tan hábil en usar una máscara de normalidad que podía asesinar, profanar y desechar seres humanos con el mismo desapego emocional que sacar la basura semanal. Su perfil nos obliga a enfrentar una verdad incómoda y profundamente perturbadora. El mal no siempre tiene un rostro reconocible. Los monstruos más peligrosos no son necesariamente los que se esconden en las sombras, sino aquellos que viven a plena luz, camuflados por las rutinas mundanas de la existencia diaria. Kearney era un hombre con trabajo, una pareja estable y modales corteses. Era el vecino callado, el ingeniero discreto. Esta misma normalidad fue su arma más efectiva, otorgándole la invisibilidad necesaria para cometer sus actos atroces durante más de una década sin despertar la más mínima sospecha de quienes lo rodeaban. Una prueba escalofriante de la profunda desconexión entre la apariencia y la realidad. El legado del asesino de las bolsas de basura es un recordatorio contundente de la capacidad humana para compartimentar y engañar. ¿Qué permite a una persona construir un muro tan profundo entre su yo público y sus atrocidades privadas? ¿Es algo con lo que se nace o se forja a partir de traumas de la infancia, acoso y aislamiento? La historia de marginación de Kearney sugiere que sus fantasías violentas eran un mecanismo de defensa retorcido, una forma de recuperar el poder y control que sentía haber perdido. Su historia nos desafía a mirar más allá de la superficie y preguntarnos qué tanto conocemos realmente a las personas con las que interactuamos cada día. Al final, la historia de Patrick Kearney es una advertencia. Demuestra que la delgada capa de civilización puede ser aterradoramente frágil y que horrores inimaginables pueden ser perpetrados por individuos que parecen completamente anodinos. Nos deja una pregunta final y persistente. ¿Qué oscuridad oculta puede residir tras una sonrisa cortés o una fachada tranquila? Las respuestas son inquietantes, porque nos recuerdan que no todos los monstruos anuncian su presencia. Algunos de los asesinos más prolíficos son aquellos que se esconden a plena vista, con sus secretos enterrados justo debajo de una superficie de absoluta normalidad. Si crees que es importante contar estas historias, si te interesa entender los detalles de casos criminales reales, entonces has encontrado el lugar correcto. Nuestro objetivo es presentar estas historias con la seriedad y el respeto que merecen, yendo más allá de los titulares llamativos para ofrecer un análisis completo y bien pensado. Estamos comprometidos a crear contenido que informe y haga pensar. Los casos que cubrimos a menudo son complicados, llenos de dudas morales y preguntas sobre el sistema que se quedan mucho tiempo después de que se cuenta la historia. Te invitamos a unirte a nosotros en este viaje de descubrimiento y recuerdo. Para poder seguir haciendo documentales detallados como este, necesitamos tu apoyo. Al suscribirte al canal, te unes a una comunidad dedicada a mantener vivas estas historias importantes y a menudo olvidadas. Activar la campanita de notificaciones asegura que serás el primero en saber cuándo sacamos una nueva investigación, permitiéndote estar al tanto de nuestro trabajo. Tu participación nos ayuda a llegar a más gente, llevando estas historias importantes a más personas en todo el mundo. Cada suscripción es un voto por historias de crímenes reales que son profundas y responsables. Además, darle un me gusta a este video nos ayuda muchísimo. Le dice a la plataforma que este contenido es valioso y que merece ser compartido, permitiéndonos seguir nuestra misión de contar las historias que el mundo quizás preferiría olvidar. Esto es más que solo cuentos de oscuridad. Son lecciones poderosas sobre la fortaleza, la justicia y la importancia duradera de la memoria.